Bien, estamos estudiando Gálatas capítulo 1 versículos 1 al 5. Ya lo tengo delimitado para que podamos fácilmente pues estar observando y viendo el texto en el que está. Básicamente este es el saludo de la carta. Saludo. Es la manera que está iniciando la carta el apóstol. Así que si nos preguntamos por el tema general de la carta, ese tema general es saludo. El tema general. Y recuerden que lo que hacemos en el método PRO, al menos en esta parte básica, porque recuerden que el método PRO tiene diferentes niveles, tiene un nivel básico, porque tiene niveles más avanzados. Lo que hacemos en este nivel básico es encontrar el, el tema general y a partir de ahí comenzar a hacer preguntas para aterrizar y encontrar lo que es específico en el pasaje y poder comprender mejor. Así que lo primero que hacemos es hacer preguntas, que esas preguntas nos van a llevar a captar el punto de este pasaje, el punto al cual el autor está apuntando. Vamos entonces a comenzar. ¿Qué preguntas le podríamos hacer a un saludo? Bueno, primero, ¿quién saluda? Yo creo que esa sería la pregunta básica. ¿Quién saluda? ¿Saluda? Pablo. Pablo es el que está saludando, pero solamente Pablo, no, dice, y todos los hermanos que están conmigo. Entonces, una carta donde el autor es Pablo, pero está siendo acompañado también de otros hermanos a los cuales él está haciendo referencia cuando saluda. ¿Qué nos dice acerca de Pablo? Ya sabemos que es Pablo, pero ¿qué nos dice acerca de Pablo? Bueno, varias cosas nos dice el pasaje sobre Pablo. Primero nos dice que es apóstol. ¿Ya? Es apóstol, lo que significa que es alguien enviado, es alguien comisionado. Pablo es apóstol, pero ¿de dónde sale ese apostolado? Él no los dice aquí. No de los hombres, no es de los hombres, ni por los hombres, sino que ese apostolado por dónde es, por Jesucristo y por Dios el Padre. El Padre que resucitó, que los resucitó de los muertos. Y este resucitó de los muertos es a Jesucristo, obviamente. ¿Ya? Entonces, tenemos estos datos ahora acerca de Pablo. Pablo comienza saludando y enfatizando desde el primer momento de su carta que su apostolado no viene de los hombres, sino que viene de parte de Jesucristo y viene de parte de Dios el Padre, que fue quien resucitó a Jesús de los muertos. De los hermanos que están con Pablo, al menos acá no tenemos ninguna información, así que no tomamos nada, no preguntamos nada acerca de eso. Ahora, ¿a quién saluda? Ya vimos quién saluda y vemos quién es. Ahora, ¿quién saluda? Nos dice a las iglesias de Galacia, a las iglesias de Galacia, lo cual nos dice que no es una sola iglesia, sino que hay varias iglesias aquí involucradas a las cuales se está saludando. Así que el problema o el asunto que trata esta carta no es un asunto de una iglesia particular, sino de varias iglesias en una región particular. Es un asunto regional, como estaremos viendo más adelante. Bueno, ya vimos quién saluda, a quién saluda, qué nos dice de la iglesia acá en este pasaje. No tenemos nada, menos esta porción. Pronto podremos averiguar muchas cosas más sobre las iglesias de Galacia, pero ahora mismo en el saludo no tenemos información y como lo que estamos buscando es el punto, no queremos irnos más allá de nuestro pasaje en este momento. ¿Qué le desea Pablo a esta iglesia? ¿Cuál es su deseo para ella? Hay que marcarlo y lo vamos a marcar de naranja. ¿Cuál es su deseo? Gracia y paz sea a vosotros de Dios el Padre y del Señor Jesucristo. Entonces, sea gracia y paz,
Gracia y paz. Y esa gracia y paz vienen del Padre y vienen de Jesucristo. Ese es el deseo de Pablo para ellos. Ese es su deseo para los hermanos de la iglesia. Gracia y paz de Dios el Padre y de Jesucristo. Ahora, ¿a quién más se nos menciona en esta porción? Bueno, se nos menciona a Dios, se nos menciona al Señor, al Padre. Vamos a colorearlo acá de violeta para tenerlo claro. Se nos menciona a Dios por acá. ¿Dónde más? ¿Dónde más? ¿Dónde más? Gracia y paz. Dios, Padre, Dios, Padre, a quien sea la gloria, no, aunque usted lo ve que yo tomo nota y subrayo aquí, a quién es porque ese quien se está refiriendo a Dios. Tomo nota, tomamos nota de todas estas cosas y nos preguntamos, bueno, ¿qué nos enseña Dios el Padre? Nos enseña, nos enseña Dios el Padre, entre otras cosas, que junto con el Hijo, pues están involucrados en el hecho de constituir a Pablo como apóstol. Hay armonía en el Padre y el Hijo para constituir a Pablo como apóstol. También fue el Padre, fue Dios quien resucitó a Jesús también de los muertos. Uh-huh. También vemos que está involucrado junto al Hijo como la fuente de la cual viene la gracia y la paz que se les está deseando a ellos. Y finalmente vemos, bueno, que Jesús se entregó a sí mismo para librarnos del presente siglo malo y que eso es conforme a la voluntad de el Dios y Padre. ¿Qué cosa es conforme a la voluntad de Dios y Padre? Bueno, que Cristo se entregara a sí mismo por nuestros pecados. Eso es conforme a la voluntad de Dios y Padre. Y es a ese Dios y Padre a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. ¿Bien? Vamos a ver qué aprendemos acerca de Jesús, porque se nos menciona a Jesús también. Jesús, bueno, fue quien instituyó junto al Padre, ya lo vimos ya, a Pablo como apóstol, fue resucitado de los muertos, resucitó de los muertos por el Padre, fue el Padre quien lo resucitó, se nos dice ahí, se dio a sí mismo, él se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo conforme a la voluntad de Dios. Así que aprendemos, vemos también, y algo que quizás no habías notado, es cómo Pablo constantemente está mencionando a Jesús y a Dios junto en todas las cosas. Cuando habla de que fue constituido apóstol, él dice por Jesucristo y por Dios el Padre. Cuando él desea gracia y paz a los hermanos, dice de parte de Dios el Padre y nuestro Señor Jesucristo. Mira que se me fue acá poner nuestro Señor Jesucristo aquí en rojo también. ¿Okay? Dios el Padre y nuestro Señor Jesucristo, que se entregó por nosotros, por nuestros pecados, para liberarnos del presente siglo malo, y conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. ¿Por qué Pablo está haciendo esto? Ya estamos haciéndonos preguntas, bueno, estamos en la observación, no quiero ir todavía ahí, pero con la información que tenemos ahora, nosotros podemos pensar que punto, el punto de este pasaje es algo como Pablo saluda a los hermanos bueno, aquí no me cabe todo, así que Andrés saluda a los hermanos de Galacia y les desea gracia y paz de parte de Dios y de nuestro Señor Jesucristo que se entregó por nuestros pecados. Un poquito largo, ¿verdad? Puede ser un poquito más sencillo, pero la idea es que captes el punto. Dios se entregó, Jesús, perdón, se entregó por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. Pablo está haciendo un énfasis muy especial en lo que Cristo hizo. Él está resaltando el hecho de que Jesús se entregó por nuestros pecados. Y eso es muy importante en este punto.
Lo cual me lleva a pensar, viendo un poco el contexto y ya entrando a la razón del pasaje, me llega a pensar que muy probablemente la razón por la cual Pablo escribe es para recordar a los hermanos de Galacia que Jesús se entregó por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. ¿Por qué pienso que él quiere recordar esto? Y de una manera clara recordarles que es lo que está en conformidad con el plan y propósito de Dios. Por eso está constantemente mencionando Dios el Padre cada vez que menciona al Señor Jesucristo. ¿Por qué creo esto? Primero por el contexto de toda la carta. Es una carta que, como hemos podido ver, está tratando con un problema, y es el hecho de que algunos se han desviado del Evangelio verdadero, de lo cual tenemos una clara referencia cuando analizamos el contexto posterior. Mira cómo comienza el contexto posterior. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de lo que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Este es el gran problema. Están siguiendo un evangelio diferente. Entonces ahora cobra sentido para nosotros que cuando Pablo inicia esta carta, haga un énfasis tan fuerte, haga un énfasis tan marcado en la obra de Jesús. Un énfasis tan marcado en el hecho de la armonía entre el Hijo y Padre en cuanto a que Él se entregó, se ofreció como sacrificio por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. Lo cual me lleva a mí a entender que estamos en un camino correcto cuando suponemos, cuando pensamos, cuando afirmamos que la razón de este saludo es recordarles a los hermanos de Galacia que es a través de Cristo, que es a través del sacrificio de Jesús, que podemos ser perdonados, que nuestros pecados pueden ser perdonados y podemos ser librados del presente siglo malo. Habiendo tenido eso claro, entonces podemos pensar, ir al tercer punto de nuestro estudio, a la orden. Y a la orden, recuerda que con eso nos referimos a lo que el pasaje nos llama a hacer, nos desafía a hacer. Y recuérdate que el propósito o la razón es una sola, pero las aplicaciones pueden ser numerosas, siempre y cuando estén en conformidad con la centralidad del pasaje. Y no te voy a mencionar todas las aplicaciones que podemos sacar de acá, pero te voy a mencionar las que yo he podido sacar para mi vida. Primero, que debo ser serio, cuidadoso en evaluar el evangelio que creo y predico. Predico el evangelio verdadero, predico el evangelio que enseñó Pablo, que enseñaron los apóstoles. ¿Quieres conocer cuál es ese evangelio verdadero? Tienes que ir al testimonio de los apóstoles. Ellos nos muestran el evangelio verdadero. Ellos fueron constituidos. Pablo como apóstol fue constituido no por los hombres, sino por Jesús mismo. Así que su mensaje tiene una autoridad única. Por eso nosotros nos consideramos en cierto sentido apostólicos, no como los apostólicos esos que andan por ahí, que son una especie de cesta, sino en el sentido de que nuestra doctrina, nuestra enseñanza es apostólica, la que enseñaron los apóstoles. Tengo que acudir y tengo que evaluar el evangelio que predico a la luz de las escrituras, a ver si el evangelio que predico es correcto. Si el evangelio que predico no, me habla de un Jesús que se entregó por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. Si mi evangelio no es consecuente con esa realidad, si mi evangelio proclama alguna vía diferente, algún medio diferente de salvación, no es el evangelio bíblico, tengo que descartarlo porque no es el evangelio que hemos recibido. Otra enseñanza que tengo para mi vida es que tengo que también analizar, en mi caso como pastor, cómo estoy sirviendo realmente al Señor, qué tipo de ministerio estoy llevando a cabo. Es común que nosotros pues nos desviemos de la proclamación fiel del Evangelio, que nos desviemos del propósito por el cual hemos sido llamados y estemos perdiendo el tiempo en cosas que no resuelven, que no tratan con el verdadero problema del hombre. Y obviamente yo entiendo que hay cosas que son muy importantes y necesarias y creo que la iglesia tiene el deber de hacerla. Yo creo que la iglesia tiene el deber de alimentar a los hambrientos, de vestir a los que no tienen con qué vestirse, de cuidar de las personas, de
mostrar el amor de Cristo a los necesitados, pero no podemos diluirnos, no podemos hacer aquellos dejando de hacer lo que realmente es importante. Yo no puedo pensar tampoco que la solución al problema del ser humano, al gran, a la realidad que vive el hombre, es un cambio de gobierno, por ejemplo. Claro que eh, mejores políticas económicas, sociales, pueden mejorar, traer alivio a la vida de las personas, pero esa no es la solución. La solución es Jesús. Así que mi pasión, mi anhelo debe ser proclamar a aquel que se entregó para liberarnos del presente siglo malo, porque esa es la respuesta al gran dilema del hombre. El gran problema del hombre no es que necesita una mejor economía, una mejor política, un mejor país, necesita un salvador. Y eso es lo que Pablo nos está recordando en el saludo de su carta. Muchas bendiciones y que la palabra de Dios obre poderosamente en nuestros corazones para transformar nuestras vidas cada día. Soy el pastor Rubén y me despido de ti con un fuerte abrazo.